Buenas tardes, nuestro equipo es el número 3 y hoy les venimos a explicar lo que es el núcleo. Mi nombre es Jacibe María Montes Vega y yo voy a hablar del núcleo. El núcleo es un compartimiento limitado por membrana, el cual tiene la información genética en células eucariotas, junto con la maquinaria para la duplicación del ADN, la transcripción y el procesamiento del ARN. Este está conformado por cromatina, nucleolo, envoltura nuclear, que tiene los poros nucleares, y el nucleoplasma. Mi nombre es José Francisco Sánchez Zavala y yo les voy a explicar la envoltura nuclear. La envoltura nuclear proporciona una barrera membranosa permeable selectiva entre el compartimento nuclear y el citoplasma, que encierra la cromatina. Esta se conforma a partir de dos membranas nucleares, la membrana nuclear externa y la membrana nuclear interna, y entre ellas está la cisterna perinuclear. La membrana nuclear externa es una continuación del retículo endoplasmático rugoso y en esta se pueden observar polirribosomas adheridos a las proteínas de acoplamiento que se hallan presentes en el lado citoplasmático de la membrana nuclear externa. La membrana nuclear interna está sostenida por una malla rígida de proteínas de filamento intermedio adosada a su superficie interna llamada lámina nuclear, y de esta, la lámina nuclear es una delgada capa reticular electrodensa de filamentos intermedios. Se ubica debajo de la membrana nuclear y como función tiene la de ser soporte o bien dicha nucleoesquelética. Además, tiene una participación imprescindible en muchas actividades nucleares como la duplicación y transcripción de ADN y la regulación génica. Mi nombre es José María Montes Vega y yo voy a hablar sobre la cromatina. La cromatina es un complejo de ADN y proteínas responsable de la basofilia característica del núcleo. El complejo de cromatina está compuesto por ADN y proteínas estructurales. Un plegado adicional de la cromatina, como lo que ocurre durante la mitosis, produce estructuras denominadas cromosomas. Las proteínas de la cromatina incluyen 5 proteínas básicas, que son las histonas, además de proteínas no histonas. En el núcleo se encuentran dos formas de cromatina, una condensada que recibe el nombre de heterocromatina y una dispersa que se denomina eucromatina. Existen dos tipos identificables de heterocromatina, que son la constitutiva y la facultativa. Esta también se distribuye en tres regiones, que es la cromatina marginal, que se encuentra en la periferia del núcleo, los cariosomas, que son los cuerpos discretos de cromatina en tamaño y forma irregular que se encuentran en todo el núcleo, y la cromatina asociada con el nucleolo, que pues tiene relación con el nucleolo. Las unidades más pequeñas de la estructura de la cromatina son complejos macromoleculares del ADN e histonas denominadas nucleosomas. Estos se encuentran en la eucromatina, la heterocromatina y en los cromosomas también. En las células de división, la cromatina está condensada y organizada en cuerpos definidos denominados cromosomas. Mi nombre es José Antonio Romo Álvarez y les hablaré sobre los poros nucleares. Los poros nucleares se forman por la fusión de la membrana interna y externa de la envoltura nuclear. Son aberturas de 70 a 80 milímetros en el par de membranas de la envoltura nuclear. Y el NPC. El NPC regula el paso de proteínas entre el núcleo y el citoplasma. El transporte a través del NPC depende en gran parte del tamaño de las moléculas. Las moléculas grandes dependen de la secuencia de localización nuclear para el paso a través de los poros. Los iones y las moléculas hidrosolubles pequeñas pueden atravesar los canales acuosos del NPC por difusión simple. Shirley Alejandra Rivas Sandoval. Regulación del ciclo celular. El paso a través del ciclo celular es impulsado por proteínas que se sintetizan y se degradan de forma cíclica durante cada ciclo.
La regulación del ciclo celular fue descubierta en 1970 por una proteína llamada factor promotor de la maduración, el cual está compuesto por dos proteínas, CDC2 y silina B. El complejo silina CDK tiene como objetivo a distintas proteínas para poder controlar las funciones dependientes del ciclo celular. Sí, Alejandra Rivas Sandoval. También me tocó el tema de mitosis, el cual es un proceso de segregación cromosómica y de división nuclear. Está seguido de la división celular, que produce dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas y el mismo contenido de ADN que la célula progenitora. Este tiene 4 fases, que es profase, metafase, anafase y telofase. La profase, que es la etapa inicial, comienza cuando los cromosomas replicados antes de la mitosis se condensan y se tornan visibles. Aquí también desaparece el núcleo y los nucleótidos, liberando así los cromosomas. Metafase. Esta sucede en el uso mitótico compuesto por 3 microtúbulos. Estos se alinean a los cromosomas alrededor de los centros de los microtúbulos. También está la anafase, donde se separan los cromatides hermanos y se deslizan a lo largo de los microtúbulos cinetocóricos. Y pues la etapa final, que es la telofase, donde los cromosomas ya alcanzan a los polos y se reaparece el núcleo en cada grupo cromosómico pues no duplicado y pues reaparece el núcleo. Mi nombre es Diego Alonso Monjardín Francis y voy a hablar de la muerte celular, que existen 3 tipos: apoptosis, necrosis y autofagia. Primero que nada, la muerte celular es una parte fundamental del ciclo vital de la célula y la regulación apropiada de este proceso es crucial para mantener la regulación homeostática de un organismo multicelular. La muerte celular puede ser accidental o estar programada, iniciada y ejecutada a través de vías bioquímicas diferentes. Tanto el inicio como la ejecución de la muerte celular son procesos complejos según criterios morfológicos. Puede clasificarse, como dije antes, apóstosis, necrosis y muerte celular autofágica. La apóstosis es el redondamiento de la célula, retracción de los pseudópodos, reducción del volumen nuclear y celular, condensación y fragmentación de la cromatina, abultamiento de la membrana plasmática, formación de cuerpos apoptóticos e invaginación por parte de los fagocitos residentes in vivo. Y la necrosis suele considerarse a menudo una forma accidental o incontrolable de una muerte celular que ocurre después de una agresión grave a la célula. Y la muerte celular autofágica es la vascularización masiva del citoplasma, acumulación de vacuolas autofágicas de doble membrana, sin condensación, cromatina y captación escasa o ausente por fagocitos in vivo. Y esto sería todo por nuestra parte. Aquí se muestran algunas de las donde sacamos la información de la bibliografía.